Muy buenas tardes. Como es habitual, vamos a guardar un par de minutos para permitir que ingrese el resto de la gente. Les recordamos la invitación entonces a asistir al Congreso de la SATE, el 20 al 22 de agosto, Biotecnologías de Precisión para una ganadería eficiente. 3 días entonces bien intensos y muy interesantes. Primer día de donantes y receptoras de embriones, con Pietro Baruselli, Alejo Menchaca y Gabriel Bo. El segundo día de nutrición y reproducción, en vacas lecheras, Alex Sousa, Horacio Larrea y Juan Carlos Shop. Y el tercer día, IATF y MOET, Gabriel Bo, Javier de la Mata y Mario Nigro. Así que les recuerdo el 20, 21 y 22 de agosto, el Congreso de la Sociedad Argentina de Tecnología Embrionaria online. Y también invitarlos a recorrer la web de Revista Taurus, donde pueden acceder a diferente información, no solo cuestiones de trabajos científicos, sino también información técnica, información de mercado, estadísticas, que puede ser de utilidad. Así que en www.revistataurus.com.ar pueden acceder y también acceder al contenido de la revista, aquellos que estén suscriptos en forma completa, o alguna parte, aquellos que no estén suscriptos, también pueden acceder a parte de la publicación. Bien, vamos entonces a dar comienzo a esta nueva edición del ciclo de conferencias virtuales de Taurus. Les damos ahora sí formalmente la bienvenida y agradecemos el estar ahí. También agradecer a las empresas patrocinantes del ciclo: Zoetis, Calier, Proagro, Cava, Syncrovac, Bonfranken, Betanco, Over, Biogénesis Pagó, Sobet, Productos Agroganaderos, Bovinevet International y Olvet. En este caso, la empresa es patrocinada específicamente por Olvet.
share and transmit through a theoretical and practical training its knowledge and experience regarding diagnostic imaging applied to bovine reproduction. The main goals of our company are to incorporate new technologies and to inform about their products so that professionals can use the ultrasound machine as their main tool. Is for our students to be able to detect early bovine pregnancy, evaluate fetal viability, find the presence of embryonic resorption or early stillbirths 25 days after mating, determine the gestational age using fetal measurements and interpreting ultrasounds according to gestation days, detect pathologies beforehand in early postpartum, properly diagnose ovarian cyclicity and recognize structures, interpret and differentiate ovarian and uterine pathologies, apply diverse techniques of fetal sexing. We hope to see you in our next bovine reproduction course. Please contact Albet Tecnología Veterinaria. Bueno, agradecer especialmente a nuestro patrocinante específico principal de hoy, Albet, por acompañarnos. Y ya vamos entonces a dar comienzo a la presentación de la conferencia, que es titulada Impacto económico del examen ultrasonográfico y Doppler Color en el manejo reproductivo de rodeos lecheros y de carne. La misma va a estar a cargo de Rómulo Germano de Resende. Rómulo es médico veterinario, Master of Science del Departamento de Nutrición y Producción Animal de la Universidad de San Pablo, doctor en reproducción animal del mismo departamento de la Universidad de San Pablo, tiene amplia experiencia en el manejo reproductivo, en granjas productoras, perdón, se me fue, de carne y de leche. No, la otra. Perdón que se me ha ido la imagen. Tienen más de 300 veterinarios capacitados en cursos de ultrasonografía y cursos de sincronización para IATF en Brasil, Argentina y Colombia. Y actualmente está a cargo de la cuenta ejecutiva de LATAM IMB Technologies. Así que ya vamos a darle entonces la palabra a Rómulo. Voy a dejar de compartir pantalla, así que vos podés compartir, Rómulo, y ya comenzar con tu conferencia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y Sergio y la revista Taurus y también a la OVET, el parcero de nosotros con el tema de IMB Imaging.
en Argentina, y también me gustaría mucho agradecer a todos que están sacando su tiempo para poder mirar un poco a esta charla y también a compartir acá un poco de conocimiento con todos ustedes. Bueno, entonces yo voy a hablar un poco del impacto económico del examen ultrasonográfico y Doppler color en el manejo reproductivo de judíos lecheros y de carne. Yo creo que es muy importante, siempre hablamos en impacto económico porque el objetivo de la ganadería en general es producir alimentos y generar plata para, y hay que ser cada vez más eficiente hoy día porque no tenemos tantas tierras así para producir, entonces tenemos que ser eficientes con lo que tenemos y así poder producir más para todo el mundo. Y bueno, para hacer el diagnóstico de gestación, como todos conocen, sí, podemos hacer en el modo B, con ecógrafos en el modo gris. Nosotros tenemos el Imago portátil también, y el Isiscango, que es un equipo muy moderno, liviano, como 850 gramos, de una calidad de imagen muy buena para hacer el examen también. Y en el modo B miramos siempre el feto y evaluamos la viabilidad del feto para hacer el diagnóstico. Y en el Doppler color nosotros no más evaluamos el útero, miramos apenas el ovario. Entonces miramos el ovario y la cantidad de sangre en la verdad de células, el movimiento de células rojas del sangre va a aparecer como colores. Entonces evaluamos en cada animal, en general en el día 22 después de la IATF, y así dijimos si la vaca está preñada o no está preñada, si está vacía. Entonces, con el diagnóstico en el modo B, podemos hacer de 28 hasta 30 días, depende, a partir del día 28, pero se puede hacer un poco más temprano con algunas vacas, y depende de la experiencia del técnico también. Y con el Doppler color, acá en leche, hacemos de 18 hasta 30 días también podemos mirar en ganadería de carne. Pero el ecodoppler hay que tener mucho cuidado, es muy diferente, entonces es necesario mismo, precisa hacer un entrenamiento y entrenar en general. Yo siempre hablo en los entrenamientos que hacemos que los veterinarios deben aprender a mirarle la imagen y a mirarle la imagen del ecógrafo, porque por el modo B se ve si la imagen está buena. Entonces, y el equipo también hay que se quedar presetado, muy bien presetado, en presets que ya están listos. Y cuando tiene un equipo nuevo que nadie lo hice, un preset antes, es bueno que tenga un equipo ya presetado para hacer el preset también, configurar este equipo para quedar listo para hacer. Entonces, en la imagen de cursos. Y en esta evaluación, nosotros hacemos una tabla publicada por Ginter y publicada en 2014 de clasificación de la funcionalidad del cuerpo lúteo según la vascularización. Acá hay dos formas, podemos evaluar como porcentaje de vascularización que hay. Acá tenemos o evaluamos una vascularización central y una vascularización periférica del cuerpo lúteo. Podemos dividir y poner score como de 0 hasta 4 en máximo para central y periférica. Y también
Y esta vaca va a se quedar preñada, el diagnóstico de preñada es cuando en el preset hecho por Ginter y Pugliese en 2014, esta vaca hay que tener como una área por encima de 25% del cuerpo lúteo con vascularización. Entonces, y depende del tamaño también, con 25%, pero por encima de 30 a 50 la vaca está preñada independiente del tamaño del cuerpo lúteo, porque es más importante la cantidad de sangre que está pasando por el cuerpo lúteo, porque acá miramos, podemos pensar que cuando tiene mucha sangre, acá en el cuerpo lúteo, cuando miramos muy colorido, con muchos colores, así como está acá no sé si miran, yo creo que Sergio puede hablar, si se miran la flecha, aquí, sí, la flecha, sí. Sí, sí. Entonces, miramos acá y acá este cuerpo lúteo que significa que se está produciendo progesterona. Y este cuerpo lúteo de acá que está como muerto en luteólisis no está más produciendo progesterona. Entonces, no es como tener un feto que es señalizado que está presente en el útero. Pero bueno, entonces, a mí me gusta más que porcentaje, a mí me gusta de hacer como score. Es más fácil para enseñar también y disminuye mucho el error cuando estamos trabajando en el campo. Claro que se puede hacer también con porcentaje, pero a mí me gusta más de enseñar así, porque en la vascularización periférica miramos la periferia del cuerpo lúteo y no miramos esto, imaginamos que no existe el centro. Entonces, para cada cuarto que hay vascularización, como acá hay 4 cuartos, acá con 1, entonces score 1, score 2, score 3, score 4. Acá sería como un 3 porque en la soma no hay vascularización. Acá como un 3/4 del cuerpo lúteo se queda con vascularización, sería un 3. Y evaluamos separadamente el flujo sanguíneo que en la dirección del centro del cuerpo lúteo, como acá, como cordones acá, como... Entonces, así evaluamos. O el flujo sanguíneo total, que es en porcentaje. Pero unas preguntas que para nosotros pensamos y que es muy importante para la eficiencia entonces de la ganadería en general, de carne o leche en principal. ¿En dónde se encajan dónde es más importante hacernos los exámenes de ultrasonido dentro del manejo de la hacienda? ¿Y cuál es el impacto económico de un excelente programa reproductivo? Y en ganadería de leche, vamos a mirar también cuál es el costo por día abierto de la vaca. Cada día de retraso en el diagnóstico de gestación hay un costo económico, entonces hay varios trabajos científicos con esto también y tenemos que tener atención en cuánto cuesta un día inabierto. Entonces, entrando en el ganado lechero, sí, sabemos que la vaca en el pico de lactancia hay una pérdida de condición corporal muy grande y esta fase acá es la fase más importante en donde debemos preñar a esta vaca. Entonces, a partir del día 60 hasta el máximo del día 110, 120, hasta los 4 meses es el más importante, sería el punto clave para la eficiencia, más grande eficiencia de la vaca lechera. Y al final del 2019 tuvimos una publicación acá del grupo de pesquisa de Pursley, que evaluando acá el ciclo de alta fertilidad. Entonces,
es muy importante porque hay un impacto de los intervalos de partos anteriores, cuando se quedan más largos, relacionan con una mayor condición corporal al parto. Y vamos a mirar varios datos de este trabajo, que la condición corporal durante los primeros 30 días en leche de esta vaca va a tener una producción diferente y algunas cosas acá. Entonces, el impacto del score de condición corporal en los primeros 30 días postpartos. Acá en este trabajo evaluar entonces una buena cantidad de vacas, y acá en primíparas y multíparas. Entonces, negro sería vacas que mantuvieran o ganaron condición corporal, y en gris sería vacas que perdieron condición corporal. Entonces podemos mirar que las vacas primíparas, si paren más gordas y perder más condición corporal, preñaron que en promedio 48% contra las vacas que mantuvieron o ganaron condición corporal, una preñez de 55%. Y cuando vamos a multíparas, las multíparas en leche que ganaron condición corporal o mantuvieron, preñando 48%, y las vacas que perdieron condición corporal, que perdieron grasa, entonces preñando acá 36%. Entonces es una diferencia muy grande, y tenemos que poner los exámenes y actuar por encima de esto, para que no tengamos vacas preñando tarde, porque voy a volver acá, porque la vaca cuando va a preñar más tarde, la ingestión de materia seca acá es muy alta. Esta vaca empieza a ganar mucha condición corporal acá, y si no se queda preñada, la lactancia va a ser más grande, va a parir más gorda, y ahí sí vamos a tener problemas más adelante, como acá, como este. Entonces, si juntamos estos dos datos, sea en multíparas o primíparas, vamos a tener que acá vacas en negro que ganaron un promedio de 50% preñando, y vacas que tienen pérdida en los primeros 30 días, 40%. Y las pérdidas gestacionales de estas vacas que mantuvieron acá, 0% de pérdida gestacional, contra acá las vacas que tuvieron pérdida de condición corporal, la pérdida de 8%. Y esto es uno de los costos más grandes en una ganadería de leche, es una pérdida gestacional. Entonces es un problema muy, muy grande, y es muy importante el examen ecográfico por esto. Entonces, acá es otro trabajo que podemos mirar también. El valor, cuánto vale en dólares, y es antiguo este trabajo, hoy ya es de 2012, de febrero del 2012, ya es antiguo, y antiguamente este costo de una nueva preñez sería de $222, el costo de la pérdida gestacional de $323, y el costo de un día abierto como $5.2, pero acá en Brasil hoy día este costo en haciendas que manejan ganado Holstein, este costo varía entre $5 y $7 acá en Brasil, y Brasil es un país que produce mucho alimento, entonces mucha comida tenemos mucha soya, mucha maíz, entonces acá el costo es un poco más bajo, y aún tenemos ese costo alrededor de $5 o $7, es un costo muy alto acá. Entonces, y hay una pérdida, un incremento acá también de 10% en la productividad en las futuras lactancias de vacas que preñadas en el tiempo correcto. Entonces, acá tenemos el valor económico del promedio de una vaca no preñada en esta línea,
que va disminuyendo a partir de los días acá, a partir del segundo preñez. Entonces, esto es un resumen que podemos mirar cómo es caro una pérdida gestacional y cómo es caro cada día de retraso de una vaca que no se diagnostica, en la verdad, una vaca no preñada. Sí, entonces, un esquema acá vamos a tener, en el día 0 tenemos el parto y aquel día debemos hacer una evaluación del útero. Aquel día debe ser la primera inseminación y después, ¿con cuánto tiempo después vamos a hacer el diagnóstico de preñez y la confirmación? Entonces, acá sería el ciclo, todo cuánto tiempo debemos tener para ser más eficientes, para tener de un parto hasta otro para sermos más eficientes. Entonces, acá hasta el día 30, antes del día 40, y Giovanni, que está presente acá, también es un experto en esta parte también, que debemos hacer el diagnóstico lo más del útero, una evaluación del útero y ovario de la vaca, a ver si la regresión uterina está bien y todo, ideal antes del día 30, para tenemos el máximo la primera inseminación hasta el día 80, pero es mejor que haga antes, depende de la hacienda del manejo. Y acá, en segundo lugar, los puntos claves entonces sería mirar la vaca que tiene algún problema con útero, metritis, endometritis, cualquier cosa que sea, que va a atrapar a esta vaca, quedar preñada en la primera inseminación. Y después el segundo punto clave sería cuánto tiempo esta vaca va a quedar diagnosticada preñada o no preñada después de la inseminación, que puede ser aquí, depende, con el ecodoppler con día 18 hasta el día 40, y el día 40 aquí con la mano, y con un ecógrafo en modo E, con 30 días, 28, depende, y con ecodoppler a partir del día 18 podemos mirar las vacas no preñadas y de pronto tener hacer alguna cosa que sea una inseminación en tiempo fijo, que a mí me gusta mucho, una inseminación artificial en tiempo fijo para tener esta vaca preñada en la segunda vez lo antes posible. Y también la confirmación. Esto es un ejemplo acá de cómo el intervalo entre partos va a influenciar entonces en la producción de leche por vaca por año. Entonces, acá si tuvimos una vaca de 2.000 litros de leche por lactancia y acá una vaca de 10.000 litros de leche. Entonces, la producción de la vida de esta vaca va a ser por año va a ser mucho más baja. Acá con un intervalo entre partos de 18 meses, una vaca de 10.000 litros va a producir 6.000 y pico litros, pero si tuviera un intervalo entre partos de 12 meses, que no vamos a conseguir tener tampoco, esta vaca va a producir 10.000. Pero el ideal es que la vaca se quede acá alrededor de 13 meses para obtenermos el máximo del potencial de la hacienda de producción de leche por vaca por año, porque cuanto más pico de lactancia tiene esa vaca en su vida, más leche va a dejar para el productor, más eficiente va a ser esa vaca. Entonces, otra cosa que es el problema acá, es la alta demanda de energía de la vaca y el desafío metabólico alto también de esta vaca en esta fase de lactación. Entonces hay varios problemas que podemos mirar acá. Yo creo que Giovanni va a hablar en su charla sobre esto también. Entonces
quedar atento a este primer punto clave para que tengamos la vaca inseminada en la primera vez antes del día 80, pero el ideal más temprano, lo antes que esto. Y la salud de la vaca en posparto, también de lo mismo trabajo de Middleton del último año. Acá tenemos enfermedades y la condición corporal, acá con pérdida 0.5 de score, 0.4, 0.3, 0.2 y 0. Entonces, bajamos cuando preñamos la vaca lo antes posible, que sea antes del día 110, tenemos menos problemas de salud de esta vaca, el útero y todo, entonces tenemos vacas más saludables. Y vacas que van en el parto van a parir más gordas, tenemos una ocurrencia muy más grande de problemas de salud de útero o que sea de mastitis y endometritis, metritis y otros problemas de salud. Entonces, es un gran problema. Entonces, sabiendo que cada día abierto va a costar alrededor de $5.20 o más, depende del sistema de producción, entonces tenemos que mirarlo, podemos mirar a vaca acá, si está preñada antes del día 110, con diagnóstico de gestación, siempre entre 18 y 40 días, entonces miramos que a cada día es $5.20 y vamos a hacer la cuenta de estos puntos claves de este diagnóstico de gestación para tener una vaca preñada máximo hasta acá. Entonces, otra interferencia acá del influencia del intervalo entre partos del score de condición corporal, de la condición de la vaca en el parto, versus el intervalo de parto promedio, previo de la lactación anterior. Entonces, tenemos acá, cuando tenemos un intervalo entre parto de 13 meses, es el ideal para que la vaca no va a perder condición corporal. Entonces, y la vaca es bueno que tenga en el parto como 2.7 acá de condición corporal para ser más eficiente. Entonces, cuanto mayor el intervalo entre partos anterior de la vaca, más grande va a ser la condición corporal en el parto y más problemas vamos a tener con esta vaca en la próxima lactación. Entonces, es un reflejo en la próxima lactancia. Entonces, es muy importante que hacemos el diagnóstico lo antes posible en la vaca. Entonces, acá tenemos 4 pasos para el diagnóstico temprano de vacas preñadas. Entonces, desarrollar y seguir un procedimiento de detección de celo, de retorno entre días 17 y 24, o hacer diagnóstico de vaca no preñada, días después de la inseminación. Diagnosticar la preñez máximo de 28 y 35 días, pensando siempre en el costo por día. Después de la inseminación, y vuelve a inseminar la vaca lo antes posible, la vaca no preñada. Detección de celo en vacas diagnosticadas como preñadas temprano, con ecodoppler, que sea, acá también. Y se recomienda esta observación del stock porque un porcentaje de vaca perderá su preñez, es natural también. Vamos a mirar al final con una porcentaje de vacas que tiene pérdida gestacional, pues en los primeros 40 días de gestación, que voy a hablar después de acá también. Y el confirme de la preñez alrededor de los 60 días para que no perdimos tantos días en abierto de esta vaca que venga a tener una pérdida gestacional, abortos tempranos, siempre ocurren también. Entonces acá una cuenta,
una cuenta sencilla que cuando utilizamos acá el diagnóstico en modo B, poniendo el costo del diabetes en $5.20, vamos a ahorrar comparado a la palpación manual, a tener un ahorro de 52 hasta 62 dólares por vaca detectada no preñada. Esto para los veterinarios es muy bueno porque en general nosotros veterinarios, yo también, no aprendimos a hacer cuentas en la universidad. Entonces es más fácil convencer los ganaderos con números. Y cuando pasamos para el Doppler, y acá es de C8 hasta 25, podemos ahorrar acá desde 52 hasta 114 dólares, pensando en esta cuenta de 10 abiertos por vaca detectada no preñada. Todo esto debemos hacer para tener un intervalo entre partos de 13 meses. Y así tenemos el ciclo de alta fertilidad. Vacas preñadas antes de 130 días en leche son las vacas más eficientes, las vacas que van a tener menos problemas, menos enfermedad en el parto del segundo, el tercero, el parto después, el siguiente parto. Entonces, y las vacas, ya miramos que la vaca que preña antes de 130 días en leche va a ser una vaca también que va a preñar más y vamos a tener menos pérdida gestacional acá en la lactación siguiente. Entonces, esto es muy importante. Entonces, el ciclo de alta fertilidad sería la vaca preñada antes de los 130 días en leche, con un score de condición corporal al parto más bajo que 2.9, con baja pérdida de score corporal o ganancia de condición corporal después del parto, cuando tenemos este ciclo. Entonces vamos a tener vacas más saludables y cíclicas en la próxima lactancia y más grande fertilidad y más baja pérdida de preñez en estas vacas. Entonces, esto sería el modelo ideal para haciendas de leche. Cuando pensamos en ganado de carne, en zonas tropicales, en países tropicales, que sea Taurus o Indicus o sus cruces, ¿por qué usamos la temporada de monta? Hay muchos países que no manejan temporada de monta, no manejan inseminación en tiempo fijo, y esto impacta como mucho en la producción de la hacienda. Acá en Brasil, esta es una observación de datos de la Asociación Brasileña de Ganado Cebu, y acá tenemos los 365 días del año y en una evaluación de cuándo nacía el ternero y cuál sería el peso del ternero que nacía en el primer día de año o en el 100º día de año y cuándo sería la temporada ideal. Acá en Brasil, acá tenemos lluvia y acá la temporada seca, que es el invierno, no tenemos lluvia en el invierno. Y acá, entonces, en Brasil, los terneros que nacidos en la primavera y en el inicio de verano serían los terneros que destetaban con más grande peso, más pesados. ¿Y por qué tenemos esto? Entonces, tenemos este esquema con acá. Todo esto es pensando en la disponibilidad de comida, de pasturas que tiene en la hacienda, en zonas tropicales. Entonces, en el otoño acá tenemos pasturas, bien, que es la temporada de destetes, tenemos un poco de pastura. En el invierno es la peor fase de las pasturas en Brasil y también en zonas tropicales, porque acá o no tenemos
luz del sol, tiempo de luz para crecer pasturas. Mismo teniendo lluvias, no vamos a tener luz para crecer pasturas. Entonces es la temporada de parto. Entonces acá nacen los terneros más pesados. Y en la primavera, entonces, en donde se empieza. Y el importante es que tenemos en la cabeza que debemos adecuar la temporada de monta con el requerimiento de energía de la vaca, de ingestión de materia seca de la vaca. Entonces tenemos acá una vaca en la temporada de destete con un requerimiento de energía. Cuando esta vaca parir, va a empezar a aumentar la demanda energética de esta vaca y luego vienen las lluvias y empezamos a tener más pasturas y esta vaca va a quedar recuperando acá, va a tener pasturas para empezar la temporada de monta. Acá en rojo, en amarillo, tenemos el score de condición corporal y acá en violeta tenemos el peso del rebaño. Entonces, adecuar que tenemos que acá es el más grande requerimiento de la vaca al final del invierno y el peso del rebaño tenemos que bajar aquí. Cuando hacemos este modelo para planear una temporada de monta, vamos a bajar el peso del rebaño acá porque en el invierno, cuando no tenemos comida, destetando los animales, entonces baja el peso del rebaño. Debemos bajar y después seguir con la producción. Y acá la disponibilidad de comida, de materia seca por kilo. No sé si he entendido. Entonces, otra cosa es de la temporada de monta, una investigación hecha por el grupo de Pietro Baruselli, que Manuel Zafillo, que hiciste este trabajo en la línea aquí continua, IATF seguida de monta natural, y acá en la línea con punticos acá tenemos solo monta natural. Entonces, cuando hacemos una IATF, en promedio tenemos 50% de las vacas preñadas al primer día de temporada de monta. Entonces, este ternero es el ternero más importante. Él tiene 44 días de promedio más para ganar peso. Y sabemos que terneros de la cola de la temporada siempre son más pesados que terneros de la cola, de la cabeza son más pesados que los terneros de la cola de la temporada de monta. Y ahí además también tenemos un incremento acá al final por volver la ciclicidad de la vaca del 9%. Entonces las ventajas de hacer una IATF es la siguiente. Entonces está acá. Anticipación del parto el año siguiente y en comparación con monta natural y más grande número de terneros. Entonces tenemos 3 programas de IATF posibles de ser hechos en países tropicales donde podemos manejar como Benzoato y estradiol y como todos los países de Sudamérica. Podemos hacer una G-Synchro con 30 días, empezando la G-Synchro con 30 días e inseminando a cada 40 días. Esto todo podemos cerrar la temporada con 3 IATFs aquí con 90 días o podemos hacer otro modelo de G-Synchro empezando con la G-Synchro con 22 días sin saber si la vaca está preñada. Ponemos el dispositivo de progesterona y hacemos la retirada y aquí sí vamos a hacer la ecografía, a ver el diagnóstico de gestación, inseminar a las vacas a cada 32 días. Entonces tenemos 64 días en una temporada con 3 IATFs. Y cuando usamos el Doppler para hacer este diagnóstico,
acá no usamos el benzoato de estradiol, pero no voy a hablar de protocolos hoy. Y entonces empezamos el protocolo con 14 días y en el día 22 hacemos el diagnóstico con Doppler y las vacas que no se quedan preñadas con la vascularización necesaria en el cuerpo lúteo, vamos a sacar el dispositivo y continuar el protocolo e inseminar con 24 días. Entonces así podemos hacer 3 inseminaciones en 48 días. Entonces es muy eficiente. Acá tenemos 42 días de diferencia de del primer modelo, empezando la G-Synchro después del diagnóstico contra la G-Synchro empezando en el día 14 después de la primera IATF. Y aquí tenemos una comparación en donde un trabajo de un orientado de maestría del Walter, de Pietro Baruselli, que hizo una comparación en vaquillas con este modelo de sincronización con una temporada de monta de 90 días contra un modelo con una temporada de monta de 48 días. Entonces, aquí tuvimos la G-Synchro 14, que vamos a llamar así, contra la G-Synchro 30. Entonces, la preñez en el Doppler tuvimos de 64%, tuvieron este trabajo, y después la confirmación, confirmaron preñadas 57%, casi 58%, entonces bajando acá 6.1%, pero esto no es como, es una pérdida gestacional, no es un mejor de la técnica. No creo que pueda ser un mejor de la técnica, entonces es una potencial pérdida gestacional. Y la preñez del grupo en gris acá, de la G-Synchro, de la primera inseminación con G-Synchro en 30 días como 41. Aquí fue más grande, pero esto no es normal. El normal es ser igual que en los dos. Cuando hacemos trabajos de G-sincronización, lo más importante es mirar el acumulado, que acá no tuve también diferencia significativa, pero podemos tener acá en 24 días de temporada de monta, tuvimos como 71% de las vacas preñadas. Y acá otra con G-Synchro con Ecodoppler, con vaquillas F1 Nelor Angus de 14 meses en una hacienda agropecuaria Areias, acá en Mato Grosso del Sur, en Brasil. La preñez con el Doppler, después la preñez de confirmación y la preñez de la segunda IATF, de la G-Synchro. Entonces, 73% de las vacas preñadas de las vaquillas preñadas en 24 días de temporada con 2 inseminaciones es un número muy interesante para se trabajar también. Y el impacto económico de hacer un manejo como este. Acá es una simulación de que un veterinario de una hacienda en Água Boa, en Mato Grosso, en Brasil. Hice una comparación con los datos reales de una hacienda, esta hacienda haciendo la G-Synchro normal, porque esta hacienda es la temporada de monta es cerrada, es 90 días, y si pasar de 90 días, si la vaca no queda preñada, está fuera. Entonces, está fuera, es descarte, y es la mejor forma de hacer, no asegurar a la vaca que no se queda preñada. Entonces, haciendo la preñez con 30 días, podemos producir acá 400, puedes inseminar 431 vacas con 22 días, se insemina como más o menos en la realidad de partos que esta hacienda tiene, insemina 20 vacas más,
pero con 14 días se puede hacer más de 3 IATFs y ahí se puede inseminar un número más grande de vacas y también disminuye el descarte de vacas. Y con esto, esta hacienda podía tener 405 terneros más cuando comparado haciendo la G5 tradicional después del diagnóstico comparado a G5 con 14 días. Entonces es un número muy interesante que se puede producir más de terneros cuando hacemos más diagnóstico de gestación. Cuando hacemos más temprano podemos inseminar la vaca más veces sin que la vaca salga de la temporada ideal para se tornar preñada. Entonces mantenemos la temporada de monta con 3 meses y producimos un número más grande de terneros en esta hacienda. Otra cosa que es importante, la distribución de partos. Acá en un gris más clarito tenemos la distribución de partos. Partos en agosto, partos en septiembre, en octubre, en noviembre. Esto significa que acá el número de partos en el primer año normal que tenía la hacienda, entonces más o menos alrededor entre 20 y 25% de los terneros naciendo en el agosto, que son los terneros de la cabeza de la temporada, son más pesados. Y acá, entonces, una línea más o menos casi que recta, que lineal. Entonces, en el otro año, haciendo la G5 con Doppler, en la temporada de, por ejemplo, 2018, 2019 y después 19-20. Entonces, podemos tener acá más partos cuando vamos inseminando la vaca más temprano, vamos teniendo más partos en la cabeza de la temporada y bajando los partos de la cola. Y esto, entonces, podemos tener 84% de los partos en la temporada ideal que destetan terneros más pesados. Entonces, en un número de 365 partos en el primer año. Después pasamos a 89% de los nacimientos en la cabeza, con una producción de 4.251 terneros, entonces más 586 partos tempranos. Acá en la realidad de Brasil, pero por lo que conozco de Argentina también, un ternero que nace en la cabeza de la temporada va a destetar como 50 kilos más pesados que el ternero de la cola de la temporada. Entonces, la producción de esta hacienda aumentaría en 29.300 kilos. Entonces, ponen 5 reales acá, como alrededor de $1 por kilo de $1 por kilo de ternero, vamos a tener una producción muy más grande. Puedo poner acá una producción de 29.300 kilos y hago la cuenta para la realidad de Argentina. Entonces, es 50 kilos más por ternero que nace más temprano. ¿Y cuáles son la sensibilidad de esta técnica de Doppler y la precisión que tenemos? Entonces, una vaca que hacemos el ecodoppler en el día 22 y se queda preñada, puede tener un error o pérdida gestacional, una pérdida potencial sería de entre 5 y 12% de precisión. Y de ser diagnosticamos negativa en ecodoppler y esta vaca si quedar positiva es de 0.2, pero esto en el trabajo que Manuel ha hecho, pero sería cuando estaba empezando a hacer este diagnóstico. En este trabajo tenía como 563 vacas, más o menos 500 y pico vacas, alguna cosa así. Pero la vascularización de este cuerpo lúteo sería diferente. Después, cuando estaba trabajando, yo he mirado
sería un cuerpo lúteo que solo tenía vascularización central. Entonces, como diagnosticaron como no preñada, porque sería un trabajo para mirar qué iba a pasar, y esta vaca estaba preñada. Pero me parece que en la formación del cuerpo lúteo se pasó al contrario, ¿no? La vaca, el sangre venía del centro para afuera, entonces estaba un poco diferente. Pusieron a esta vaca como negativa, entonces esto es difícil de se pasar y prácticamente no se pasa. Hoy día, con el conocimiento que tenemos, no pasaría. Y la pregunta, ¿es falso positivo o no es falso positivo? ¿O es pérdida? Entonces, esta vaca que miremos como preñada, en ecodoppler, va a estar preñada, o miremos acá y después vacía, no va a estar preñada. Esto es un trabajo que hice Milo Wildbank en el año de 2016. Y acá podemos mirar por final que en el periodo de entre el día 8 y el día 28 ocurren como 20% de las pérdidas. Entonces, 80% de las pérdidas de gestación que podemos tener van a ocurrir en este día. Entonces, yo creo, por esto yo hablo que no creo que es una pérdida gestacional. Y es esto, muchas gracias. Si tienen preguntas, vamos a empezar ahora la discusión con todos. Voy a parar de cerrar acá la pantalla y hablamos. ¿Qué tenemos? Muchas gracias Rómulo. Un gusto, Sergio, gracias. Muy interesante. Sí, ya hay algunas preguntas. Bueno, una primera de Juan Martín, de Martín Narváez, que dice: el día 22, ¿qué dosis de benzoato de estradiol dan? En el día 22, en general, en vaquilla usamos la dosis de 1 miligramo y en vacas de 2. Igual que en el protocolo normal, en general. Bien. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Gabriel puede comentar también ahí en Argentina la experiencia que tiene. Nosotros hicimos un trabajo de resincronizando en el día 22. Gabriel está al tanto porque lo discutimos. Nosotros le teníamos, estoy pensando en la pregunta de Martín, ¿no? Sí. Sobre el temor a aplicar benzoato de estradiol en el día 22 como posible, con una posibilidad de acción luteolítica. Entonces, en 300 vacas las dividimos en el día 22, en 150 le dimos 1 miligramo de estradiol, y a las otras 150 le dimos 2 miligramos de estradiol. Y teníamos otras 300 que eran como grupo control, que iban a una resincronización tradicional de 30 días. Y la preñez a los 30 días, el grupo aplicado 1 miligramo de estradiol o 2 miligramos de estradiol fue la misma. O sea, la dosis de estradiol no afectó la fertilidad en vacas. Estoy hablando de vacas Angus. No sé si eso enriquece un poco la contestación para Martín, que me parece que era enfocado para ese en Brasil, con las investigaciones que con ganado Nelore, tampoco no tenemos pérdidas, sí, pero tal vez se puede mirar como pérdida. Yo pienso que puede ser que depende del manejo. Si las vacas son locas, nunca van al corral, nunca son trabajadas y van a empezar a resincronizar y cerran la vaca con 22 días. Ahí sí, si el manejo es muy mal, yo creo que puede tener pérdida, pero sí, si el manejo es normal, tranquilo, las vacas están acostumbradas y no veo como problema. Puede atribuir alguna cosa con pérdida en mi cabeza solo con esto, pero no
no tenemos investigaciones con vacas que no son acostumbradas al manejo. Otra cosa que quería agregar yo, que con 2 miligramos hay mucha mejor sincronización de la onda que con 1 miligramo en vacas. En vacas. Eso también lo hizo un compañero de Rómulo. Sí. Pero mi pregunta, ya que estamos con la dosis de estradiol, es ¿qué piensa de usar estradiol en el día 14? Porque hay un poco de discusión sobre eso en Brasil. Sí. Hay un trabajo que yo iba a poner acá, pero yo he pensado, no voy a poner, de Guilherme Pugliese. Él he utilizado en vacas Nelor, pero tiene trabajos también de Gabriel y de Pietro también, con vacas Taurus, y con vacas Taurus tuvieron una pérdida sustancial. Entonces yo creo que hay que hacer más estudios en ganado Taurus ahora, porque no tenemos datos. Tenemos, Gabriel, pero actuales no, pero no va a cambiar nada. Sí, serán hasta 14 años, yo creo. El riesgo mayor es en las novillas, en las vaquillas, creo. En las vaquillas. vacas habría que revisarlo, pero siempre hay un riesgo en utilizar estrógeno en el día 14, porque en el día 15 es cuando aparecen los receptores de estradiol en el útero. En el útero. Entonces, ahí como que está ayudando al útero a que Una responda idea al es otro hacer lado. una comparación con ganado cebú o taurus, a ver si tiene diferencia con sensibilidad de receptores, porque Gabriel Pugliese dice acá, no tuve pérdida, pero yo tengo miedo de hacer con ganado, con cruces o con tauros, porque Gabriel dice con Brangus y Angus y tiene pérdida. Entonces, es complicado. Sí, inclusive Jock Macmillan, cuando hizo esos trabajos en Nueva Zelanda, no sé si se acuerdan ustedes, que lo presentó acá en Argentina, en vacas Holstein, bueno, no Holstein, sino frisias neozelandesas, cuando eran vacas en anestro, que se habían sincronizado, tuvo una regresión más temprana del cuerpo lúteo. Entonces ellos también lo dejaron de utilizar en esa época, porque sobre todo el CIDER en esa época se usaba para sincronizar vacas en anestro en Nueva Zelanda. Y bueno, la vaca de Nueva Zelanda también es una vaca chiquita, no voy a decir lo que es más parecido, porque se van a ofender a algunos que les gustan las vacas neozelandesas, pero bueno, es una vaca chiquita que produce mucha menos leche, que tiene un peso bastante menor y es crónicamente flaca. Entonces, bueno, Casi que eso también puede sí. significar un mayor efecto, mayor nivel de estradiol en el útero. Sí, claro. Bien. Y con progesterona se puede sincronizar hasta bien, sí, con progesterona inyectable. Hay trabajos que, ¿cómo se llama el pesquisador de Nueva Zelanda también? Ahora no me acuerdo, pero hay trabajo que es sincronizado con 200 miligramos Bacal Holstein de allá también con progesterona inyectable. Es posible. Yo creo que es posible. Están haciendo acá. John Londoño en Colombia también hice un trabajo y no tengo los datos, pero la preñez general de las haciendas que él dice, los trabajos aumentaron demasiado. Los ganaderos todos les gustaron mucho de trabajar con ecodoppler en vacas en el sistema de Colombia. Aquí es parecido con el sistema de Argentina. No hay tantas... En Argentina hay muchas haciendas, por lo que conocí, hay muchas haciendas con bases en pasturas y todo. Entonces yo creo que es posible hacer y tener una preñez más grande, una preñez del rebaño mejor. De pronto vamos a tener también trabajos con esto en ganado Holstein de
de autoproducción acá en Brasil. Yo sé que están trabajando en esto, pero no tengo datos. Sé que está caminando bien. Tal vez el Delta Prix de Giovanni allá es posible casi que sincronizar una vaca con poniendo un Delta Prix, que hay mucha progesterona en este dispositivo. No se puede. No, el tema que su vaca de carne creo que el Doppler es la técnica no del futuro actual, por quien quiere utilizar una resincronización y como tú presentaste muy bien, en 50 días se pueden obtener 3 inseminaciones. Pero en vaca de leche no hay futuro de esa técnica. En vaca de leche están empezando con 18 días. No, el tema es que a 18 días tú tienes una vaca que la va descubriendo seguramente como vacía. Pero cuando tú tienes la información, no puedes hacer nada de esa información. Porque te encuentras con un cuerpo lúteo, que es un cuerpo lúteo atlético. Te encuentras con un folículo dominante y si tú empiezas una resincronización con un off-sync, en la mejor de las hipótesis puede tener menos del 20% de tasa de concepción. Sí. Pero la demanda es cuál es el sentido. Y si trabajamos con un dispositivo intravaginal al día 14, en una vaca 2 horas de crecimiento foliculares no se obtienen los resultados que se van obteniendo en vaca de carne. Y convencer a un ganadero de leche a poner un dispositivo intravaginal por una resincronización a 16 días, por inseminarla a 27, la veo bastante complicada. Allora, sí, en Europa es más complicado. Creo que también, mira, no lo sé, yo creo que donde se trabaja con una temporada de inseminación muy estrecha, ahora, si el ganadero está disponible a resincronizar con un dispositivo intravaginales todas las vacas de leche, ahora, bien, pero lo veo bastante complicado. Sí. Es complicado. Y en Argentina no sé opinar. Y en Argentina habría que ver. Es posible en Argentina. Yo creo que también en Argentina los sistemas de leche están cambiando. Yo creo que casi, no diría que están desapareciendo, pero que los sistemas pastoriles cada vez van disminuyendo y más Qué para bueno. sistemas más intensivos, ¿no? Sí, acá también. No los sistemas intensivos que nos gustaría ver, sino algunos intermedios, como son los dry lot, que tienen sus problemas, pero bueno, creo que hoy, por el costo de la tierra y el tema de la agricultura y lo que ha pasado con la leche, cada vez vemos más proyectos hacia la intensificación. Entonces, en esos casos habría que ver cómo se podría aplicar. Pero en rodeos, sobre todo en cabañas, yo creo que este puede ser algo muy, muy interesante. En los rodeos muy grandes de vacas comerciales, bueno, hay que ver, va a depender un poco si el veterinario es un veterinario que trabaja full time para la firma o es un veterinario que hace el servicio de afuera. A lo mejor Horacio puede plantear algo al respecto también, a ver qué piensa, ¿no? Y en rodeo de cría para trabajar con mucha cantidad, pienso como Gabriel tendría que estar como full time prácticamente. Sí. Sí, sí. Pero bueno, son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Donde tal vez, a lo mejor Horacio concuerda conmigo, donde tal vez sea muy interesante es en algunas categorías de animales, como en vaquillas, donde uno puede intensificar el uso de semen de facilidad de parto, que es muy importante, sobre todo cuando tenemos vaquillones de 15 meses, y también para contrarrestar algo que nos pasa a veces en las vaquillas y a veces también en las vacas de primer parto, que todavía son vaquillas, que es que muchas veces tenés una buena preñez a la IATF y después se te caen mucho de ahí en adelante, por cuestiones de manejo, nutricionales y demás, entonces uno haciendo resincro puede llegar a
contrarrestar eso. De hecho, hay algunos trabajos que se han hecho en Río Grande do Sul que han demostrado eso, ¿no? Donde haciendo resincro sobre esas categorías complicadas uno puede levantar bastante la preñez en un corto tiempo, como que ese segundo priming de progesterona es importante. Sí. Aquí les presento, Rómulo, una pregunta de Javier de la Mata. Dice, ¿cree que tiene algún valor diagnóstico el chequeo de irrigación por Doppler de folículos preovulatorios como predictores de fertilidad? Pensando en semen de alto valor y o sexado, ¿tiene experiencia al respecto? No tengo experiencia, tengo experiencia en siempre cuando estaba haciendo la evaluación del Doppler, en las vacas vacías yo miraba el folículo de la vaca y miraba que los folículos más grandes siempre tenían más vascularización. Hay trabajos con esto en yeguas, pero en vacas no hay de Gastal, sí. Pero attenzione, perché la vascolarizzazione della yegua, del folliculo e dell'ovario è totalmente differente. Sí, sí. Ver la vascularizzazione di un folliculo también de 20-25 milímetros in una vaca es totalmente diferente rispetto a una yegua. Cioè es un terreno muy difícil. Sí, cuando el ecógrafo, yo había una diferencia. Cuando estaba trabajando con ecógrafos muy buenos, sí, como el Exapad, sí, se podría mirar mejor. Pero cuando estaba trabajando con un ecógrafo que se podría hacer el diagnóstico de cuerpo lúteo, pero no sería tan bueno, se miraba muy bien la vascularización del folículo. Y la capacidad de software, de hardware del ecógrafo influencia mucho en esta evaluación. Cambiaba demasiado. Yo he trabajado con yo creo que 4 ecógrafos diferentes cuando estaba haciendo mi doctorado, y con cada ecógrafo la evaluación, había ecógrafos que no se podía mirar nada en los folículos, con otros se miraba, pero es más difícil que en cuerpo lúteo. En cuerpo lúteo ya necesita de una capacidad de hardware y software mejor, y en ovario aún mejor. No es fácil, no es sencillo como va a ser muy puntual. Hay que hacer un estudio y con un equipo muy bueno y aquí para trabajar con este tema. Puede ser que sea, no sé, hay que evaluar. Javier tiene que hacer un trabajo con esto, estaba queriendo hacer. Yo he llamado a él a un tiempo. Giovanni aparentemente no es muy optimista en ese camino, ¿no? Lo veo bastante frustrante, ¿no? Son más de 10 años que estoy intentando de buscar una dirección con el Doppler. Y realmente me gusta mucho la definición de Einar Bolowy, cuando dice que el Doppler se puede utilizar por cualquier cosa excepto por hacer diagnóstica. Y claro que en esto hay una provocación muy fuerte, pero creo que el tema es la traducción en campo de intuiciones experimentales, ¿no? Lo que decía también Javier, que ahora ha compartido Rómulo. En una yegua hablamos prácticamente de un folículo de 80 milímetros a la ovulación y con una vascularización totalmente diferente respecto al ovario de una vaca. Son invertidos como tipo de vascularización. Y el otro punto es que en las yeguas se puede evaluar no simplemente la vascularización, sino el punto y el momento de la ovulación. En una vaca esto prácticamente, como decía Rómulo, es muy complicado porque independientemente de la calidad del equipo que se utiliza, trabajamos con folículos de grafo muy pequeño y esto complica mucho el diagnóstico y el impacto, ¿no? También respecto al cuerpo lúteo, nosotros prácticamente lo que podemos hacer al día 18 es un diagnóstico de no preñez.
Sí, de no preñez. Y Ya no, más es, de, sí. y no más de esto, porque si yo tengo una vaca con una endometritis subclínica, por no hablar de una vaca con una muerte embrionaria, más simplemente una vaca a 3 horas de crecimiento foliculares, o una de bocílicos, donde tenemos 4, 5, 6% de 4 olas foliculares, a 18 días, 19 días, yo tengo más de 1 nanogramo de progesterona. Allora, ¿cómo lo va a interpretar ese tipo de vacas? ¿Qué tipo de resincronización le puede hacer? En ganado de carne, sí, sí. Allora, attenzione, non sono contrario al Doppler, cioè chi mi conosce sabe praticamente che tengo una confianza rispetto a questa tecnica enorme, però voy diciendo, attenzione perché riesco praticamente a creare un'aspettativa che in ese momento non podemos garantizar. Cioè, se pueden hacer alguna cosa su vaca de carne, su vaca de leche, es como justamente tú has explicado y como han recordado Gabriel y Horacio, probablemente en algunas producciones particulares, una cabaña, pero hasta que no encontramos una forma de disfrutar, de crear una resincronización su vaca de leche, como se hace con vaca de carne, me pregunto cuál es la utilidad de tener el conocimiento de una vaca vacía 18 días. Lo voy diciendo como provocación, no por Sí, decir sí. que el Doppler no sirve. No es para todos, exactamente. De la experiencia que tengo también no es para todos. Pero yo en Londoño, en Colombia, yo he mirado haciendo un trabajo que los ganaderos le gustaron mucho y todos querían detectar esta vaca no preñada porque la tasa de preñez se quedó mejor. Porque ahí también en Europa las vacas preñan mejores que acá en Sudamérica en general. Entonces, ustedes tienen menos problemas que nosotros para preñar a una vaca. Entonces, nosotros tenemos que ser más rígidos con evaluación, con detección de vacas no preñadas, lo que en la situación de Estados Unidos y Europa. Por lo que conocí de Estados Unidos y Europa, no sé cómo es en todas las haciendas, conocí pocos. Bien, Germán Domínguez pregunta, cuando hacen el diagnóstico al día 22, ¿no miran el útero ya que el endometrio se engrosa mucho en vacas en proestro, estro o metaestro? No mira, el diagnóstico es en el cuerpo lúteo, pero vaquillas se puede mirar hasta el embrión con un ecógrafo bueno. Se ve, con 22 días se ve en la puntica, se puede mirar, y el útero no está tan rígido. En las vacas vacías, en general, el útero está bien estrogénico. En las vacas preñadas no se siente el útero estrogénico. Hay una diferencia también en la mano, pero el diagnóstico mismo es en el Doppler. Porque hay vacas que no se mira diferencia, no se mira el líquido o no se mira el embrión, elongados, pero está preñada después, entonces no se puede decir por el útero que la vaca no está preñada. Pero hay diferencia entre la vaca no preñada y las preñadas en el útero. Con la mano se siente. Gastón Cuestas te pregunta si le ves utilidad a esta tecnología Doppler en receptoras de embriones. Sí, tiene un trabajo de Guilherme Pugliese que me envió un correo que yo envío, que yo hice el download hoy, o pone el nombre Guilherme Pugliese en Google Scholar y él hice evaluaciones. Se puede mirar. Nosotros también hicimos en una hacienda acá, en la hacienda Colorado, producía 70,000 litros de leche al día. Hicimos una gira evaluando en el momento de la transferencia de embriones y vacas que tienen más vascularización
preñan como 50% y la vaca que tenía vascularización más mala preñaba alrededor de 30%. Hay una diferencia, pero el número de vacas que no tiene vascularización en el día de la transferencia es muy bajo. Entonces, yo veo una utilidad como en vacas que si el embrión es muy importante, va a transferir en el cuerpo lúteo que tiene más vascularización. Pero si no es un embrión que es una vaca la más importante, no hay por qué hacer. Pero si tiene el ecógrafo, haga así. Yo creo que puede hacer, tranquilo. Me disculpo que voy haciendo esta noche el polémico, ¿no? Pero no es mi natura hacer polémica por nada. Ma hoy, en realidad, sobre el valor de la progesterona al día 7 se está discutiendo mucho, porque al final lo que se está viendo que cuando tenemos embriones de muy buena calidad, también con el cuerpo lúteo más o menos se hacen preñez. Y cuando trabajamos con cuerpo lúteo excelente, con embriones más o menos, no se hace preñez. Cioè, más que el valor absoluto de la progesterona, porque yo hablo de receptora de Bostaurus, yo puedo tener 3.5, 3.8 nanogramos al día 7 de progesterona. Más que el valor absoluto, parece prácticamente que es el delta entre el día 4 y el día 7 que al final favorece la gestación. Como a decir que depende mucho prácticamente de cuál ha sido el incremento de vascularización del cuerpo lúteo más que la vascularización efectiva al día 7. Pero en la comparación nosotros hicimos el examen de progesterona en el sangre. Y cuanto más vascularizado, Sí, más progesterona hay, sí. Sí, esto de acuerdo, pero depende mucho prácticamente dall'incremento, cioè Sí. dal delta, ¿no? ¿O no? Del delta, sí. Porque si no, no se explica cómo muchas veces cuerpo lúteo de categoría 2 o 3, con embriones de prima, un grado 4, un grado 5/1, se fa preñez. Y con cuerpo lúteo grado 1, muchas veces prácticamente no se hacen preñez. ¿Cuál es el rapporto, l'importanza del cuerpo lúteo effettivamente respecto a la calidad del embrión? Sí, hay muchas cosas. El embrión es complicado, es muy diferente. Cioè, la pregunta es... Hay muchos detalles, sí. La indicación que tú haces es que si tenemos una vascularización que no es excelente, tú dices, no la utilizamos como receptora. No, utilizábamos todas. Sacamos como en 380 vacas, sacamos 2 vacas que no tenían vascularización. El veterinario transfirió el embrión y no tuve preñez en estas 2. Porque el trabajo fue el siguiente. Él iba evaluando en modo B y yo iba evaluando en el Doppler. Pero transferíamos los embriones hasta en receptores que no tenían vascularización, pero transfería. Y de 388 vacas, tenía 2 vacas sin vascularización. Entonces, que probablemente no eran cuerpo lúteo, ma eran folículo luteinizzado. No, era cuerpo lúteo. Era cuerpo lúteo. No sé por qué, pero era cuerpo lúteo. Puede ser cuerpo lúteo de vida corta también. Sí. Y el promedio de producción de esta hacienda de 40, la vaca con por encima de 40 litros de leche en mucha leche. Aquí Rafael Ochoa pregunta si entre cuerpo cavitario, cuerpo con cavidad y compacto tienen la misma vascularización y si puede originar un error. Por ser cavitario no genera error, porque
yo miraba siempre que los cavitarios, sería muy difícil mirar un cavitario que no tenía una vascularización muy buena. En todas las vacas que yo hice ecografía Doppler. En general, los cavitarios son un espectáculo. Y la vaca preñada. Sin interferencia en el error de siempre. Santiago Pérez Wallace, Rómulo te felicita por la charla y te pregunta cómo recomendás resincronizar la onda en el día 14, progesterona inyectable, estradiol. Yo aún no tengo aún yo recomiendo con progesterona inyectable. Estradiol, en Argentina en ganado Taurus, no iba a usar benzoato, pero necesitamos de investigaciones otra vez más con esto, pero no sé si va a cambiar nada. Puede tener una diferencia entre grupo genético, pero no tiene nada confirmando esta diferencia de sensibilidad. Y Guilherme Pugliese hice solo con vaquillas Nelore, no hice con cruces, no tenemos nada publicado con cruces aún. Bien. Y gracias a ti. Álvaro Arteaga te dice, si se hace ecografía Doppler a los 18 días post-IA, si la vaca está vacía, ¿se puede predecir el tiempo de ovulación del folículo preovulatorio o también predecir el tiempo de inseminación para aprovechar ese celo? Va a mirar por el útero, pero predecir exactamente, no. Se mira que hay un folículo, que el folículo está grande o no ni tan grande, pero no. El tiempo no sé. Aquí otra pregunta de Gastón Cuestas, dice, referido al tamaño de cuerpo lúteo y vascularización, tanto día 7 en receptoras como día 18-22 en una resincro hiperprecoz, ¿existe una correlación positiva tamaño-vascularización? ¿Tamaño de? Tamaño-vascularización. ¿De cuerpo lúteo? No hay. Hay cuerpos lúteos muy pequeños que tienen buena vascularización y hay cuerpos lúteos grandes que no tienen tanta. Pero la ecogenicidad cambia. Los cuerpos lúteos que están sin vascularización, en general la ecogenicidad es diferente. El cuerpo lúteo mejor tiene ecogenicidad diferente del cuerpo lúteo que con baja vascularización. Aquí hay una pregunta que no se identifica quién la formula. Dice, ¿hay algún trabajo usando Doppler evaluando vascularización de los folículos durante la aspiración folicular relacionando con posterior producción de embriones in vitro? Yo creo que no conozco. Yo no conozco. ¿Conoces? No sé si alguien conoces. No sé. Sergio Arévalo dice, ¿qué hacer con los falsos positivos al día 22? ¿Se sigue con el protocolo de resincronización y hacer la segunda inseminación o esperar el día 28-30 y confirmar la preñez y así no hacer abortar algún animal que esté preñado en el día 22? ¿Qué sería lo recomendado? Depende del manejo de la hacienda. Cuando estábamos haciendo las investigaciones, sí, en el día 30 confirmábamos, pero los veterinarios que conozco que están trabajando con esto toda la temporada, no hacen más nada. Ponen como un toro y en estas vacas, o esta vaca vuelve en la tercera IATF.
Y yo conozco veterinarios que están haciendo como que yo hice entrenamiento con él y ahora, este año, hice más de 20.000 vacas con Ecodoppler. En el estado de Pará, en la provincia de Pará, hay mucha vaca allá. Hay mucha vaca. Y no hace nada. Vuelve la vaca en la tercera. Confirma junto con el día 0 después de la tercera IATF. Hernán Pacheco te dice, si no entendí mal, doctor, en la última gráfica, si entre el día 8 a 28 hay pérdidas de 20%, ¿en cuánto puedo mejorar, implementar un programa de resincro con Ecodoppler pensando en la logística y costos? Sí, pero las pérdidas son normales. Esto es solo para presentar que no son pérdidas, no es un error de la técnica, probable que no sea un error de la técnica, es una pérdida natural que es como cuando cambiamos de palpación en la mano con ecógrafo. Yo escuchaba que cuando se hace con ecógrafo hay pérdida gestacional y todo, pero cuanto más temprano hacemos el diagnóstico, más grande va a ser la pérdida, porque se tiene más tiempo para tener las pérdidas. Entonces, si conocemos la vaca preñada al día 22, vamos a tener más pérdidas hasta el día 40 o 60. Sí, eso, Rómulo, yo creo que la pregunta va dirigida a una diapo que presentaste, que era un resumen de la revisión bibliográfica de Milo Wilbank y colaboradores. Sí, en la verdad es 80% de las pérdidas ocurren en la temporada. Yo no sé por qué no los test. Carlos Rivero te manda saludos desde Colombia y una pregunta, ¿con qué ganancia tú recomiendas utilizar el ecógrafo en modo Doppler para no generar error en el diagnóstico por exceso o falta de la misma? No hay como, cambia, cada equipo es una ganancia, cada equipo es un PRF, pero no puede pasar de 1 el PRF y la velocidad que se queda al lado, la velocidad de células rojas para evaluación del cuerpo lúteo, aquí está en un rango de 5 y 7, pero la ganancia hay que quedar con un equipo presetado al lado y hacer el preset, no hay como cambiar esto. Álvaro Arteaga te dice, los cuerpos lúteos persistentes, ¿tienen alguna vascularización diferente al cuerpo lúteo normal en el Doppler? Yo creo que no va a tener, no sé. No he evaluado, no sabía si sería cuerpo lúteo persistente o no. Hay que acompañarlo por un cierto tiempo. A ver, no. Normalmente hay No un nivel hicimos. Normalmente hay un nivel de progesterona producida más bajo y la vascularización está reducida. Si es un cuerpo lúteo efectivamente persistente, que es consecuencia de un proceso inflamatorio crónico del útero con producción de PGE. La PGE2 te va manteniendo el cuerpo lúteo, pero hay una producción de progesterona que no es igual a la de un cuerpo lúteo funcional. Ahora, è todo relativo, hay que hacer siempre una comparación. Quindi decir que hay menos vascularización se no tiene un parámetro de referencia, pero los niveles de progesterona son más bajos y presumiblemente también la vascularización. Sí, en el diagnóstico con Doppler, vacas con menos de 25% de vascularización no son preñadas, son vacías. Sí. Sí,
Entonces, no sé si el persistente está en este rango, no he evaluado. Sí. Sí. Esto tiene más de un nanogramo, pero respecto a un cuerpo lúteo funcional de diestro, la producción de progesterona es más baja. Sí. Esto. Camilo Cabra quiere compartir, dice, si puedo aportar, a ver qué es lo que piensan, la ganancia del Doppler no debe ser tanta como para que los colores se salgan del límite de los vasos sanguíneos. Después de ver esto se mueve hacia el cuerpo lúteo. La ganancia no puede ser más grande que los vasos. Sí, Tan alta como para que se vea como que salen del límite de los vasos. Pero no se puede mirar los vasos exactamente, entonces es más grande que los vasos. Porque no se puede mirar, los vasos son muy pequeños y el color es grande. ¿Qué miramos? Bien. Bueno, y la última pregunta dice, por lo menos por ahora, que hay que tener en cuenta fundamentalmente para decidir la elección del uso de Doppler, Ángela Rendel pregunta, que hay que tener en cuenta fundamentalmente para decidir la elección del uso en Doppler en terreno. ¿En terreno? O en el campo, digamos. En el campo. La práctica. ¿Qué hay que tener? Bueno, depende, es una decisión del veterinario y del ganadero, porque es una inversión más alta, pero hay que mirar cuántas vacas va a hacer y en cuánto tiempo va a amortizar el pago del equipo, y así se hace la cuenta si vale la pena o no vale la pena, pero en general en mi concepción vale la pena. Un ejemplo, en vacas en una hacienda de carne acá, cuando estábamos haciendo una investigación y estábamos en la hacienda con el equipo, y el ganadero iba a descartar las últimas vacas, y con la plata que él tuve inseminando con 35 vacas más preñadas, esta producción de ternero de estas 35 vacas pagaba el equipo. Entonces, si dentro de la temporada va a poder inseminar un número X de vacas a más y tener más terneros, aumentar la producción y pagar el equipo, vale la pena. Si no, si la hacienda, el veterinario trabaja con pocas haciendas, pero más difícil es presentar al ganadero que las cuentas, porque hay que hacer cuentas y las cuentas se pagan, sí se pagan, pero es difícil presentar que las cuentas se pagan, pero por lo menos en la realidad de Brasil y algunas partes también que conozco de Sudamérica, se paga. Y en un ejemplo, busca por un equipo Doppler ya es una realidad en grandes haciendas, en ranchos en México, por ejemplo, y en algunas partes que ya miraron, que algunos ganaderos miraron que vale la pena hacer el diagnóstico de vacas no preñadas. Ya están buscando por equipos para trabajar así. Acá Camilo Cabra, que es quien había hecho el comentario respecto a la ganancia y la relación con los límites de los vasos, él acota o agrega, uno debe compararlo con un vaso sanguíneo, ejemplo, aorta o uterinas, y tiene una pregunta, dice, ¿por qué no usar color Power Doppler aprovechando la mejor capacidad de ver vascularización más pequeña? Es porque el primer trabajo fue hecho con color y a nadie hice con power.
hay un estándar, está estandarizado, entonces no vamos a cambiar lo que está estandarizado, pero se puede estandarizar otra vez más con Power. Yo creo que se puede, pero Ginter y Pugliese hicieron así cuando hicieron las primeras veces. Yo nunca he preguntado a Pugliese si intentaron con Power. Yo nunca he preguntado. Bien, y ahora sí, finalmente la última pregunta. Jorge Polito dice, la velocidad o ritmo de trabajo con Doppler. ¿Cuál sería por ejemplo, el número de animales por hora? Por hora. Depende de la experiencia de la vaca, de las instalaciones, pero yo ya hice como 70 vacas por hora, también ya hice 20, 30. Depende en general depende del manejo de las vacas, pero la velocidad es la misma que un diagnóstico con modo B, pero si va a buscar, hay gente, porque conozco gente que el diagnóstico de gestación es mirar si el útero hay líquido o no hay líquido. Esto no. Un diagnóstico que busca el feto es lo mismo tiempo que un diagnóstico con Doppler. Yo ya hice como 440 vacas en un día acá en Brasil. Muy bien. Muchísimas gracias, Rómulo, por tu intervención. Muchas gracias, Sergio. Y también muchas gracias a Giovanni, Horacio, a Gabriel, que como siempre han enriquecido este tiempo de intercambio, con diferentes miradas, y realmente eso es muy bueno y ayuda mucho a la construcción del conocimiento. Sí, Así sí. que, nuevamente, gracias a ustedes. Y antes de despedirnos, vamos a hacer lo ya habitual, el tema del sorteo. Voy a compartir. A ver si ahí me aparecen estos. Compartir. ¿Está bien? Vamos a nuevamente agradecer entonces a Olvet por el patrocinio de esta charla y posibilitarnos que estuviera con nosotros Rómulo. Voy a recordarles que mañana tenemos una nueva reunión en un espacio patrocinado por Proagro, mi experiencia en sincronización e IATF, aprendizajes y mejoras para aumentar el rendimiento de esta técnica, a cargo de Félix Olmedo. Aquí un anuncio para la semana próxima, que vamos a cambiar hacia el día miércoles, en lugar de ser jueves 23, va a ser el miércoles 22, la charla auspiciada por Calié, reproducción en rodeos lecheros, cómo preñamos, lo hacemos bien, a cargo de Fernando Martino. Y el viernes, las pérdidas de gestación por enfermedades reproductivas en bovinos, a cargo de Luzbel de la Sota, el viernes 24, y ya la semana siguiente, entramos ya en el tramo final del ciclo, con fisiología de la ESG y actualización de la aplicación de la ESG recombinante en bovinos, a cargo de Luciano Cataño y Gabriel Bo, espacio auspiciado por Sobet, el jueves 30, y el viernes 31, en un espacio auspiciado por Biogénesis Vago, el uso de minerales en reproducción, a cargo de Guillermo Mattioli. Y ahora sí, entonces vamos a ver lo que vamos a sortear hoy. Olvet ha aportado una bonificación del 10% de descuento para la adquisición de algún ecógrafo de la línea, de cualquier ecógrafo de toda la línea Olvet. Hay 3 bonos para sortear, y vamos a sortear 2 suscripciones a la revista Taurus. Ya entonces vamos a ver, ya hemos hecho el sorteo de un número mayor a la cantidad de premios para ver quiénes están
presentes, como hacemos habitualmente. Entonces vamos con las bonificaciones para el descuento para la compra. El primero sería Pedro Manuel Frías, María José Moreira Espinosa, Rolando Quesada, serían los 3 para la bonificación. Álvaro Arteaga para la suscripción a la revista, y Silvana Pérez. Ya nos vamos a contactar entonces con los ganadores, y entonces, ya sea para el caso de los descuentos o para el caso de la suscripción a la revista. Bueno, no queda más que volver a agradecerles por estar allí, y nos reencontramos mañana. Muchas gracias, y será hasta mañana 18:30. Adiós. Adiós. Gracias a todos. Chao, Rómulo, gracias. Gracias.